Vacantis Apostolicae Sedis. Este libro ha sido digitalizado mediante reconocimiento óptico de caracteres, por lo cual puede contener errores gramaticales, ortográficos y saltos de línea. Traducción automática, ir al documento original. Constitución Apostólica. Pío XII. 1945. Vacantis Apostolicae Sedis. Continuamente a lo largo de los siglos, nuestros predecesores decidieron solemnemente ordenar y definir los procedimientos de gobierno de la sede apostólica vacante y la elección de la pontífice, para el cual se suponía que debían proveer, y de la misma manera se esforzaron por se aplican con cuidado cuidadoso y dedican sus energías a reglas útiles en los negocios divinamente confiado a la Iglesia, a saber, elegir al sucesor del Beato Pedro, príncipe de los apóstoles, quien en esta tierra es el vicario de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y como pastor supremo y jefe alimenta y gobierna todo el rebaño del Señor. Sin embargo, dado que ya existía el deseo de haber reunido en un solo lugar estas leyes sobre elegir al romano pontífice, aumentado en número en épocas anteriores, y como algunos de ellos, menos adaptado a circunstancias especiales, se había quedado obsoleto debido al cambio de condiciones, el gran hombre Pío X, nuestro predecesor, con juiciosos consejos decidió hace 40 años reducir ellos, seleccionados apropiadamente, a un resumen, habiendo publicado la conocida Constitución Vacante Sede Apostólica el 25 de diciembre del año 1904. Sin duda, mientras tanto, Pío XI, de reciente memoria, juzgó que algunos capítulos de la Constitución de este tipo debería cambiarse ahora al igual que el patrón de eventos y los tiempos. Parecía exigir, del mismo modo, nosotros mismos tomamos en consideración atentamente que otras cosas también hubo que reformarlo por el mismo motivo. Por tanto, habiendo considerado oportunamente el asunto, con seguro el conocimiento y la plenitud de nuestro poder apostólico, nos hemos comprometido a publicar y promulgar esta Constitución, que es la misma que la dada por Pío X, de santa memoria, pero reformada en su totalidad, que, para usar las palabras del mismo predecesor nuestro, el Sagrado Colegio Cardenalicio utilizará únicamente durante la vacante de la sede apostólica y en la elección del romano pontífice, la Constitución. Vacante sede apostólica, habiendo sido, por tanto, abrogada, según se había presentado por nuestro predecesor Pío X. Pero consideremos los capítulos de nuestra Constitución que nos ocupa. Como estos que siguen. Título y sobre la vida apostólica vacante. Capítulo y sobre la potestad del Sagrado Colegio Cardenalicio durante la vacante de la sede apostólica. 1. Durante la vacante de la sede apostólica, en lo que atañe a la soberano romano pontífice mientras viviera, el Sagrado Colegio Cardenalicio tendrá absolutamente ningún poder o jurisdicción de hacer ni un favor ni justicia o de realizar un favor o justicia dictada por el pontífice fallecido, más bien, que el colegio esté obligado a reservar todas estas cosas al futuro pontífice. Por lo tanto, declaramos inválida y anula cualquier poder o jurisdicción perteneciente al romano pontífice en vida, que la Asamblea de Cardenales podría decidir ejercicio, mientras la Iglesia no tenga papa, excepto en la medida en que sea expresamente permitido en esta nuestra Constitución. 2. Asimismo mandamos que el Sagrado Colegio Cardenalicio no tenga la facultad de tomar una determinación de la forma que le plazca sobre los derechos de la sede apostólica y de la Iglesia romana, ni intentar de ninguna manera sustraer directa o indirectamente a los derechos del lo mismo con el pretexto de una relajación de la atención o mediante el ocultamiento de las acciones perpetradas contra estos mismos derechos incluso después de la muerte del pontífice o en el periodo de la vacante. Por el contrario, deseamos que el colegio vele y defienda estos derechos durante la contienda de todas las fuerzas influyentes. 3. Las leyes dictadas por los romanos pontífices de ninguna manera pueden ser corregidas o cambiadas por él. Asamblea de Cardenales de la Iglesia Romana mientras esté sin papa, ni nada puede ser restado de ellos o agregado o dispensado de cualquier forma con respecto a dichas leyes o cualquier parte de ella. Y es que su prohibición es especialmente aplicable en el caso de las constituciones pontificias dictadas para regular el negocio de la elección del puerto romano. Es verdad, si algo adverso a este mandamiento debería por casualidad suceda o se intente, lo declaramos, por nuestra autoridad suprema, a ser nulo y sin efecto. 4. No obstante, si surgieran dudas sobre el sentido de las normas que se contenida en esta nuestra Constitución, o incluso sobre los medios según los cuales estas cosas debe establecerse en la práctica, o sobre cualquier otro capítulo de esta nuestra Constitución, nosotros ordenar y declarar que el poder de imponer una decisión autorizada sobre estas cosas es solo en manos del Sagrado Colegio Cardenalicio, para lo cual otorgamos plena facultad al mismo Sagrado Colegio Cardenalicio, por lo que tienen plena potestad para interpretar nuestra Constitución y aclarar dudas. En efecto, en este asunto, al igual que en el resto, si ocurriera que el Cáliz delibera sobre esas cosas con respecto a las implicaciones de esta nuestra Constitución, salvo el acto mismo de la elección, será totalmente suficiente si una mayoría de los reunidos los cardenales están de acuerdo en la misma opinión. 5. Igualmente, en el caso de asuntos urgentes, que, de acuerdo con la voluntad de la mayoría de los cardenales reunidos, no se puede aplazar para otro momento, el Sagrado Colegio puede y debe actuar de manera similar para un remedio adecuado según la opinión de la mayoría. Grados. Capítulo 2 sobre las congregaciones, reuniones, de los cardenales. 6. En el periodo en que la sede esté vacante, la congregación de cardenales puede considerarse como teniendo dos divisiones, una la general, o todo el colegio, la otra la particular, que consta de 3 cardenales mayores,
uno de cada rango cardenalicio, junto con el camarlengo de la Santa Iglesia Romana. El término de su cargo expira el tercer día después de la entrada en el cónclave, y otros 3 que siguen en rank toman sus lugares cada 3 días junto con el mismo camerlengo. 7. Deseamos que en las congregaciones particulares antes mencionadas, que se pueden realizar bien antes o después del inicio del cónclave, solo se manejarán asuntos de menor importancia, como el que ocurre a diario o aquí y allá. Sí, de hecho, debería haber algo más importancia seria o algo que exija una investigación cuidadosa. Todo el asunto debe ser reportado a la congregación general o, si se quiere, al Sagrado Colegio Cardenalicio. Además, aquellas cosas que se determinan, resuelven o niegan en una congregación particular no se puede revocar, cambiar u otorgar en otro. En cambio, solo la propia congregación general tiene derecho a hacer estas cosas mediante una pluralidad de votos marca registrada. 8. Que las congregaciones generales de cardenales se celebren en el Palacio Apostólico Vaticano o, si las circunstancias lo exijan a juicio de los cardenales, en algún otro lugar conveniente, y que presida las reuniones el cardenal decano del Sagrado Colegio o, si se le impida, la subdecano. 9. Que los votos en las congregaciones cardenales no se den por voz, sino por voto secreto, cuando se tratan asuntos más serios. 10. Entre las congregaciones generales dignas de mención especial se encuentran las que se celebran antes de la entrada en el cónclave, y esas pueden llamarse congregaciones preparatorias. 11. Las congregaciones preparatorias generales deben tener lugar en general todos los días, a partir del día siguiente la muerte del pontífice, que será fijada por el juicio prudente de los 3 cardenales mayores en cada rank y el camarlengo de la Santa Iglesia Romana, hasta el día en que ingresan los cardenales cónclave, incluso en los días en que se llevan a cabo los ritos funerarios del difunto pontífice. Llevado a cabo, y que esto se haga a propósito para que el cardenal camerlengo sea libre, y, de hacer investigar la opinión del Sagrado Colegio y comunicarle qué cosas juzga necesario o adecuado y, dar a conocer a los cardenales individuales su propia opinión sobre asuntos actuales, para investigar a fondo las explicaciones en asuntos dudosos, y para proponer cosas útiles. 12. Los siguientes asuntos deben ser tratados de manera especial en la sección general antes mencionada. Congregaciones, habiendo compartido el orden del día con los cardenales de antemano. A. En las primeras congregaciones, la presente Constitución será leída íntegramente, y cuando ha sido leído, todos los cardenales presentes prestarán juramento de acuerdo con un prescrito fórmula. Grados. Todos los demás cardenales que lleguen más tarde al lugar de elección deben jurar igualmente la juramento, tanto si la asamblea no ha comenzado todavía como si ya ha comenzado. B. Los cardenales deben decidir cuanto antes y disponer de todas aquellas cosas que sean bastante urgente para comenzar el cónclave. C. El día, la hora y la forma en que se trasladará el cuerpo del pontífice fallecido. A la Basílica de San Pedro hay que situarse, allí para ser expuesta públicamente a la veneración de los fieles. D. Asimismo los cardenales velarán porque todo esté debidamente preparado para que los ritos funerarios pontificios se realizarán durante un periodo de 9 días consecutivos, y determinar los días en los que se llevarán a cabo los primeros 6 servicios. E. Que se nombren 2 eclesiásticos varones que reciten las oraciones de pontífice defuncto, es decir, sobre el pontífice fallecido y de eligiendo pontífice, y C. Sobre elegir un pontífice. D. Que se fije el día en el que, si se solicita, se podrá dar acceso a los embajadores de los gobiernos civiles y a los caballeros de la Orden de Jerusalén para reunirse con el Sagrado Universidad. Los embajadores antes mencionados solo podrán ser admitidos si están reunidos en grupo, y que no se conceda a los individuos la facultad de acercarse al Sagrado Colegio. G. Que nominen 2 comisiones cada una de 3 cardenales, popularmente llamadas comisiones, A. Para el examen de las cualidades de los conclavistas y para la aprobación de ellos, así como para la designación de aquellos que por cualquier motivo deban servir a la cónclave a través de aquellos servicios que se organizarán o gestionarán, para el edificio y cerramiento del cónclave, y para la disposición de las celdas. H. Que se determinen y aprueben los gastos del cónclave. I. Que las cartas de emperadores, de reyes y de otros jefes de Estado, así como los informes de los nuncios, y todas las demás cosas que puedan ser de interés para el Sagrado Colegio, se compartan con él. De que se lean en el Sagrado Colegio Cardenalicio los documentos que dejó el difunto pontífice, si hay alguno. K. Que se rompa el anillo del pescador y el sello de plomo de la Cancillería Apostólica. Deje que las células, es decir, apartamentos privados, del cónclave se distribuyan por sorteo a la cardenales, a menos que la edad avanzada o la mala salud de un cardenal parezcan aconsejar de lo contrario. M. Que se fije el día y la hora de entrada al cónclave. Capítulo 2 sobre algunos cargos especiales mientras la sede apostólica está vacante. 13. Las oficinas del camarlengo de la Santa Iglesia Romana y la Gran Penitenciaría no cesará con la muerte del pontífice. 14. Sin embargo, si se hubiera producido una vacante de una o ambas oficinas en el momento en que sumo pontífice muere, o si ocurre antes de la elección de un nuevo pontífice, entonces en el primer congregación general, en el primer caso, o en otra congregación general que se celebre 3 días después de la consiguiente vacante de cualquiera de los 2 cargos antes mencionados, que los votos o se solicitará la aprobación de los cardenales reunidos y se otorgará mediante votación secreta para la nombramiento de un hombre que pueda ocupar el lugar del camarlengo de la Sagrada Iglesia Romana o la Gran Penitenciaría hasta la elección del nuevo Papa,
Las papeletas deben ser recogidas por el maestros de ceremonias incluso de cardenales enfermos y abrió frente a los 3 cardenales mayor en rango en ese momento, con el secretario del Sagrado Colegio y los mismos maestros de ceremonia estando presente. Se ha considerado designado en quien la mayoría de los mencionados votos pactados, y así otorgamos al designado todas las facultades que el cardenal Camerlengo él mismo o la gran penitenciaría podría ejercer. Grados. Pero si por casualidad los votos son iguales en número, que se le considere nombrado quien tenga un rango más alto en el rango cardinalicial, o, si es del mismo rango cardinalicio, el mayor, es decir, por su selección para el rango de obispo entre los cardenales de ese rango, pero entre los cardenales de los otros rangos cardenales, por su elevación al sagrado púrpura. 15. Durante la vacante de la sede apostólica, el cuidado y administración de los bienes y los derechos temporales de la propia sede apostólica recaen en el cardenal Camerlengo junto con el cardenal señor en rango cardenalicio que lo asisten en el momento en su deber, o a los jefes de los rangos cardenales, y previa aprobación del Sagrado Colegio, una vez para asuntos menores y cada vez para asuntos más serios. De ahí el cardenal Camerlengo de la Santa Iglesia Romana, desde el momento en que recibe el anuncio del pontífice muerte del maestro de cámara procederá al Palacio Apostólico Vaticano para tomar poseerlo y gobernarlo, de la misma manera que, ya sea por sí mismo o por medio de un delegado, también tomará posesión de los 2 palacios de Letrán y de Castel Gandolfo y gobernará ellos. Será deber del mismo Camerlengo, certificar legalmente la muerte del pontífice en el presencia de los clérigos prelados de la Venerable Cámara Apostólica, es decir, el oficio que administra los bienes de la Santa Sede, junto con el secretario canciller, cuya tarea es para completar el certificado de defunción original, y para establecer, después de haber escuchado al cardenal jefes de los rangos cardenales, la forma más apropiada y apta para la preservación de la cuerpo del pontífice muerto según las condiciones de la época, a menos que tal vez el pontífice él mismo en vida expresó claramente su voluntad al respecto. 2. Para colocar los sellos en el privado habitaciones del mismo pontífice. 4. Comunicar la muerte del Papa al cardenal vicario en la ciudad, quien informará al pueblo romano mediante un anuncio especial, y, en nombre de y con el consentimiento del Sagrado Colegio. Atender todas las cosas que las circunstancias de los tiempos recomiendan salvaguardar los derechos de la sede apostólica y administrarlos correctamente. 16. Sin embargo, será deber del cardenal decano del Sagrado Colegio, tan pronto como sea informado de la muerte del pontífice por la misma Cámara Maestra, para dar a conocer la vacante de la sede apostólica a los demás cardenales, y convocarlos al Palacio Apostólico, y asimismo, comunicar la muerte del pontífice a los embajadores de las naciones extranjeras, y también a los personajes de las naciones que poseen el poder más elevado. 17. Durante la vacante de la sede apostólica, el gran penitenciario y sus funcionarios pueden hacer y agilizar aquellas cosas que fueron establecidas y definidas por Pío XI, de feliz recuerdo. 18. El cargo de canciller de la Santa Iglesia Romana no expira con la muerte del romano pontífice, sin embargo, durante la vacante de la sede apostólica, el envío por él de cartas apostólicas bajo un sello de plomo está suspendido. Sin duda, la oficina del datari totalmente expira a la muerte del mismo pontífice. 19. Asimismo, el cargo de cardenal secretario de Estado cesa a la muerte del pontífice, y mientras la sede esté vacante, el prelado secretario del Sagrado Colegio cumple esa función. Pero si este cargo ya está vacante, o si durante la vacante de la sede apostólica sucede que de vacante, corresponderá al Sagrado Colegio nombrar, por pluralidad devota, alguien para el cargo, es decir, mientras la sede apostólica esté vacante. 20. Por otra parte, el cargo y la jurisdicción del cardenal vicario en la ciudad no expiran a la muerte del pontífice. Pero sí, mientras la sede esté vacante, el vicario de la ciudad debería fallecer, a fin de que los fieles de la ciudad y de su distrito no sufran una pérdida en asuntos espirituales, el vicegerente entonces en su lugar, mientras la sede esté vacante, tendrá todos y toda facultad, autoridad y poder, que en cualquier forma correspondía al mismo vicario para el ejercicio del cargo de vicariato, y aquellas facultades que el propio pontífice, si el vicariato estuvo vacante mientras la sede estuvo ocupada, habitualmente se concede en algún momento u otro por un tiempo al citado vicegerente, hasta que, es decir, designe a un sucesor vicario. 21. Asimismo, el cargo y poder de los enviados, nancios y delegados apostólicos no cesar mientras la sede esté vacante. 22. Además, hay quienes con razón saben que en este momento crítico, cuando se trata de para elegir al pontífice, la ayuda divina debe buscarse con más celo mediante oraciones continuas y otras obras de piedad y caridad cristianas, y que uno debe ser diligente para merecerlo. Por lo tanto, así como lo elogiamos mucho, también deseamos que se mantenga la encomiable costumbre observado hasta ahora, que el secreto, es decir, privado, limosnero del difunto pontífice continúa a ejercer su oficio, con la debida sumisión y deferencia de su parte al Sagrado Colegio de Cardenales, hasta que sea elegido el nuevo pontífice, y, 2. Que mientras la sede esté vacante la misma cantidad de dinero ser distribuido y dispersado por el propio limosnero para la ayuda del mismo pobres y necesitados, que se distribuye habitualmente en vida del pontífice, con este fin, deje que los mandatos habituales sean acelerados por los 3 cardenales mayores en rango en ese momento, o sus diputados. 23. Mientras la sede apostólica esté vacante, todo el poder civil del romano pontífice con respecto a la tuli y gobierno del Estado de la Ciudad del Vaticano pertenece al Sagrado Colegio Cardenalicio, que,
sin embargo, no podrá dictar leyes, salvo en caso de necesidad urgente y por la periodo de tiempo de la vacante de la sede. Cualquiera de estas leyes será válida para el futuro solo si la nueva pontífice decide confirmarlos. Capítulo 4 de las Sagradas Congregaciones y Tribunales Romanos y sus facultades durante el vacancia de la sede apostólica. 24. En cuanto a las facultades de las Sagradas Congregaciones Romanas durante la vacante de la mira, estas reglas que siguen deben ser observadas por todos, a pesar de todas y cada una privilegios. 25. Mientras la sede esté vacante, las Sagradas Congregaciones no tienen poder en aquellas cosas que mientras la sede está ocupada, no pueden hacer ni acelerar a menos que facto verbo cum ssmo, después habiendo hablado con su santidad o ex audiencia ssmi, como resultado de una audiencia con su santidad o vigore specialium et extraordinariarum facultatum, debido a especiales y facultades extraordinarias, condiciones especiales que habitualmente concede el romano pontífice a los prefectos o secretarios de las mismas congregaciones. 26. En efecto, las facultades que les confieren las cartas apostólicas y, por tanto, son consideradas como facultades ordinarias y propias de estas congregaciones, no se extinguen por la muerte del romano pontífice. 27. Sin embargo, deseamos que las sagradas congregaciones utilicen estas facultades ordinarias, libremente, para obtener una ventaja adecuada solo al otorgar aquellos favores que son de menor importancia. Pero en esos asuntos que deben ser acelerados o resueltos, que parecen ser más serios o disputados, nosotros ordene que, si se trata de un asunto que puede posponerse para otro momento, que se reserve por completo al futuro pontífice, pero si no se puede postergar para otro momento, concedemos al Sagrado Colegio que puede encomendar el asunto al prefecto o y varios cardenales de su congregación, a los que probablemente el pontífice hubiera confiado el asunto para su examen, los cardenales. Después del asunto ha sido cuidadosamente discutido, puede al respecto decidir provisionalmente, hasta que el pontífice sea elegido, el preguntas que, de acuerdo con la prudencia que Dios les ha dado, son aptas y convenientes para salvaguardar y proteger los derechos y las políticas eclesiásticas. 28. El Tribunal de la Sagrada Rota y el Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica, durante la vacante de la sede, seguir dictando decisiones sobre cuestiones de derecho de acuerdo con su cuerpo apropiado de reglas, habiendo observado, no obstante, los cánones 244.1 y 1603.2, Código de Canon Ley, que han sido prescritas. Capítulo V sobre los ritos funerarios del romano pontífice. 29. Después de la muerte del romano pontífice, los cardenales realizarán los ritos funerarios de su alma durante 9 días consecutivos según la costumbre, a menos que por casualidad en esos 9 días debe caer una fiesta especial o grande, en virtud de cuya observancia los ritos funerarios pueden ser visto como descontinuado por un intervalo, o también si una cierta razón verdaderamente grave y urgente debiera presente, que a juicio prudente de los cardenales les obliga a suspender la orden de los ritos funerarios. Sin embargo, los ritos funerarios interrumpidos por casualidad se reanudarán, si hay tiempo suficiente. De hecho, en los últimos 3 días, los propios ritos fúnebres serán celebrados por una ceremonia más solemne, y en el último día de estos mismos ritos funerarios, la oración de pontífice defuncto, es decir, sobre el pontífice fallecido será entregado por un eclesiástico masculino designado a tal efecto. 30. Si el sepelio se realiza en la Basílica Vaticana, el notario del capítulo del mismo basílica llenará el instrumento oficial de sepultura. De hecho, luego deje que un clérigo del Venerable Cámara Apostólica así como algún delegado del maestro de cámara de la pontífice fallecido completar por separado los documentos que acreditan la realización del entierro, el primero en presencia de la Venerable Cámara Apostólica, el segundo en presencia del maestro cámara. 31. Si sucediera que el romano pontífice falleciera fuera de la ciudad de Roma, será deber del Colegio Cardenalicio disponer adecuadamente para el traslado digno y adecuado del cuerpo a la Basílica Vaticana de San Pedro. Título 2 sobre la elección del pontífice romano. Capítulo y sobre los electores del romano pontífice. 32. El derecho de elegir al romano pontífice corresponde única y exclusivamente a los cardenales de la Santa Iglesia Romana, habiendo excluido y en todos los aspectos eliminado cualquier intervención en absoluto de cualquier otra dignidad eclesiástica o poder laico de cualquier rango u orden sin distinción. 33. Si ocurriera que el romano pontífice muriera durante la celebración de cualquier general consejo, ya sea en Roma o en cualquier otro lugar del mundo, la elección del nuevo pontífice debe ser efectuado siempre y exclusivamente por el único colegio cardenalicio, pero no por significa por el propio concilio, declaramos inválido ipso jure, es decir, por la propia ley actos de un consejo, que de cualquier manera parezca debilitar por una aventura temeraria el derecho exclusivo del sagrado colegio cardenalicio. De nuevo, además de los cardenales antes mencionados, cualquier otra persona de cualquier tipo se les ha prohibido llevar a cabo la misma elección, incluso los que serán designados quizás por la autoridad del propio consejo. Y es y además, para que, en una elección de la tipo referenciado, Rial, 11. Los cardenales puedan proceder con mayor libertad y rapidez, con todos los impedimentos absolutamente eliminado y cualquier ocasión de disturbio y discordia eliminada, el propio consejo, en cualquier estado o coyuntura que pueda aparecer, debe considerarse ipso jure suspendido inmediatamente al recibir el aviso indiscutible de la muerte del pontífice, hasta tal punto que, con absolutamente ningún retraso intermedio, debe poner fin inmediatamente a cualquier reunión, congregaciones, y sesiones y
Dejar de redactar cualquier decreto o canón, bajo pena de nulidad del mismo, ni debe continuar más debido a cualquier razón, incluso si parece muy grave y digno de una mención especial, hasta que el nuevo pontífice elegido canónicamente órdenes que el Consejo reanuda y prosigue. Grados. 34. Ningún cardenal puede ser excluido en modo alguno de la elección activa y pasiva del sumo pontífice con el pretexto o por razón de cualquier excomunión, suspensión, interdicto o cualquier otro impedimento eclesiástico. De hecho, suspendemos estas censuras solo por el efecto de una elección de este tipo, permanecerán en su propia fuerza en otras circunstancias. 35. Después de que cualquier cardenal de la Santa Iglesia Romana haya sido creado y hecho público en consistorio, inmediatamente tiene voz y derecho a elegir al pontífice como resultado, incluso si el cardenal galero, es decir, el sombrero rojo heráldico, pontificio, una muestra de la dignidad de un cardenal, no le ha sido entregado, e incluso si su boca no ha sido cerrada, o si ha sido cerrado pero aún no abierto, una referencia a la antigua ceremonia en el consistorio secreto después de la consistorio público, cuando el Papa abrió las bocas previamente cerradas de cada nuevo cardenal, permitir que cada uno dé consejos en las asambleas de la Iglesia y luego cerrar la boca de cada uno para evitar que divulgue secretos. De hecho, este rito de cerrar la boca no pertenecen a la facultad especial de los cardenales que concierne a la elección del sumo pontífice, pero es una especie de ceremonia. La razón de su institución fue que los cardenales fueran de alguna manera recordó, antes de votar en consistorios y congregaciones, sobre la discreción, que debe ser empleados por ellos en estos y otros procedimientos. Marca registrada. 36. Cardenales depuestos canónicamente o que hayan renunciado a la dignidad cardenalicia con el consentimiento del romano pontífice, no tienen derecho legal a una elección. Por el contrario, durante el vacante de la sede, el Sagrado Colegio no puede restaurar o devolver a su estado anterior cardenales despojados de este derecho o depuestos por el Papa. 37. Ordenamos también que, cuando suceda que el pontífice deja esta vida, los cardenales que son los presentes deben esperar 15 días completos solamente. A pesar de este requisito, la potencia es concedido al Sagrado Colegio Cardenalicio para posponer la entrada en el cónclave incluso para otro 2 o 3 días. Sin embargo, la regla es que después de que hayan transcurrido 18 días como máximo de donde se celebran los ritos funerarios del difunto pontífice, los cardenales, en cualquier número están presentes, deben ingresar inmediatamente al cónclave y proceder al asunto de la elección. 38. Por todo eso, si aparecieran cardenales ausentes inesperadamente, mientras el asunto queda indecisos, es decir, antes de que la Iglesia haya recibido un pastor, que sean admitidos en el mismo negocio en el estado en el que lo encontraron. 39. Ordenamos y mandamos a todos los cardenales, en virtud de la santa obediencia, después de haber sido informado de la vacante de la sede apostólica por el cardenal decano, o si no pudiera, por otro cardenal, y después de haber sido convocados a la elección del nuevo pontífice, que deben cumplir con el aviso de reunión y trasladarse de inmediato al lugar asignados a los mismos cardenales para llevar a cabo la elección del pontífice, a menos que sean detenido por un impedimento legítimo para ser reconocido por el Sagrado Colegio Cardenalicio. 40. Por casualidad, si alguien no desea ingresar al cónclave o, habiendo ingresado, debe irse sin una prueba clara de enfermedad jurada por los médicos y aprobada por una mayoría de cardenales, entonces deje que los demás procedan libremente a la elección sin solicitar su voto y sin tener que admitirlo más en el asunto de la misma elección. Pero si al convertirse enfermo, sucede que uno de ellos abandona el cónclave puede, aunque su enfermedad continúa, proceda a la elección sin solicitar su voto, pero si quisiera volver al cónclave, después o antes de que se le haya restablecido la salud, que sea admitido nuevamente. 41. Todos y cada uno de los cardenales no impedidos por la salud corporal deben reunirse para el escrutinio, es decir, el voto secreto para elegir papa cuando la campanilla del cónclave suene por tercera vez a las ubicaciones habituales. Si alguien no cumple con esa regla, que incurra en la censura de excomunión *atae sententiae, es decir, por sentencia impuesta, excomunión incurrida por el mismo hecho de cometer un acto digno de censura. Grados. 42. Finalmente, para recordar en esta coyuntura apropiada las reglas dictadas sobre la Iglesia etiqueta de vestimenta, que los cardenales de la Santa Iglesia Romana deben practicar mientras la sede está vacante, deben observarse las cosas que siguen: la sotana coro que llaman cardinalicia, mientras la misma sede está vacía, será púrpura y de lana, al igual que el capa, es decir, una especie de manto, afastia de seda, es decir, una faja, del mismo color con borlas doradas, cuello y busquins, es decir, cirugías medias. Se usa el rochet liso, es decir, una prenda ceñida, similar a una sobrepelliz, decorado con trabajo similar a una pluma tanto en el canesú como en los extremos de las mangas, que sin embargo no pueden exceder un ancho de 3 centímetros, que se pongan sobre el rochet la moceta, es decir, un corto capa abotonada en la parte delantera, sin mantelleta, es decir, una prenda sin mangas abierta en la parte delantera, la gorra, es decir, el zucheto, y la birreta serán rojos pero hechos de lana, el habitual, es decir, ordinario sombrero rojo, zapatos negros. Los cardenales tomados de las órdenes monásticas y mendicantes visten 10. El hábito que les es propio por costumbre. En las congregaciones generales que se celebran antes de la cónclave, los cardenales deben usar rochet y moceta,
e igualmente deben usar rochet y mocetta en el cónclave mientras continúan los escrutinios, en funciones sagradas que se llaman cappellae, es decir, capillas, se pondrán la capa. Capítulo 2 sobre los conclavistas y otras personas que participan en el cónclave. 43. Que cualquier cardenal en el cónclave sea libre de utilizar 2 clérigos o sirvientes laicos, o un clérigo y un laico, sin embargo, que se permita a los cardenales llevar consigo solo el único laico, sin embargo, para los gravemente discapacitados, es posible que un tercer sirviente pueda ser otorgado por la mayoría del Sagrado Colegio o por el cardenal camerlengo del Sacro Imperio Romano Iglesia junto con los cardenales jefes de los rangos cardenales, con el acuerdo de una mayoría del Sagrado Colegio. 44. Los conclavistas prelados no pueden relacionarse con los cardenales en primer y segundo grado. Por sangre o por matrimonio, incluso si pudieran vivir a sus expensas, y no pueden pertenecer a la misma orden religiosa o congregación. De hecho, esté prohibido a todas estas personas servir a otros cardenales en el cónclave, aunque no posean ningún vínculo de consanguinidad o relación por matrimonio o pertenencia a una comunidad religiosa con esos otros cardenales. Antes de entrar en cónclave, los diputados cardenales deben realizar diligentemente un examen de las cualidades de los conclavistas que deberían estar a la vanguardia en virtud de la integridad de carácter, notable prudencia y reverencia distinguida por la Santa Sede, entonces deberían elogiar a esos cardenales, y finalmente, después de la entrada en el cónclave, deben buscarlos diligentemente. 45. En vista de la gravedad de la situación, que los conclavistas presten juramento, que debe ser juramentado con seriedad y piedad de acuerdo con una fórmula establecida. Por tanto, será tarea del camarlengo de la Santa Iglesia Romana para cuidar que el juramento antes mencionado sea jurado por ellos al menos 1 o 2 días antes de la entrada en el cónclave, después de que cada uno de ellos haya comprendido la importancia del juramento y el significado de la fórmula. 46. Además, los conclavistas y cualquier otra persona que les sirva y que salgan del cónclave por motivo de enfermedad manifiesta y evidente, probado bajo juramento y con el consentimiento del cardenal diputados, cuya conciencia también cargamos, es decir, exigimos que actúen con buena conciencia, y no de otra manera, no puede regresar de ninguna manera, pero, si la necesidad lo requiere, en su lugar deje que otros, que están legítimamente aprobados y admitidos y que ya están sujetos a la obligación del juramento, entrar en conjunto a la misma hora en que saldrán los enfermos. 47. Asimismo, si sucediera que un cardenal muere en el cónclave, sus conclavistas deben abandonar inmediatamente el cónclave y no puede ser agregado al personal de servicio de otro cardenal en el mismo cónclave. 48. Además, que ingrese en el cónclave el secretario del Sagrado Colegio, e igualmente el sacristán del Sagrado Palacio Apostólico con, a juicio del Sagrado Colegio, 1 o más clérigos asistentes en la oficina de la sacristía, y también el prefecto de ceremonias apostólicas. 11 y no más de 6 maestros de ceremonias, quienes estarán libres de los deberes que pertenecen a ellos. Marca registrada 49. Además, esté presente un religioso para oír confesiones, 2 médicos, un cirujano y un boticario con 1 o 2 sirvientes, que serán seleccionados por una mayoría de los cardenales o por el cardenal camerlengo de la Santa Iglesia Romana juntos con los cardenales jefes de los rangos cardinalitiales, con el consentimiento de la mayoría de cardenales, y que estén presentes otros útiles y convenientes servidores del cónclave, que deben, sin embargo, no serán más que exigencias de necesidad, y que serán seleccionados por una comisión de los cardenales, CFARN 12G. 50. Capítulo 3 concerniente a la entrada al cónclave. 51. Una vez efectuados los ritos funerarios del pontífice fallecido, como se ha indicado anteriormente, y mientras tanto, el cónclave se ha preparado adecuadamente, los cardenales se reúnen el día señalado en la Basílica de San Pedro, o en otro lugar dependiendo de la idoneidad del tiempo y el lugar, donde la misa del Espíritu Santo es celebrada por el decano del Sagrado Colegio o, si no puede, por otro de los cardenales más veteranos, y al final que un prelado o un prelado pronuncie un discurso. Otro eclesiástico erudito por el cual se les puede aconsejar que presten atención a Iglesia Universal con un pastor capaz y adecuado, con toda la rapidez y diligencia que puedan, después de haber dejado a un lado todas las emociones privadas, teniendo a Dios solo ante sus ojos. 52. Inmediatamente después de terminado el servicio divino, o por la noche si es más conforme a los padres, se hace la entrada en el cónclave. El maestro de ceremonias que lleva la cruz papal abre el camino, le siguen los cardenales, primero los cardenales obispos, luego los cardenales sacerdotes, y por último los cardenales diáconos, todos vestidos con sus sotanas de coro de lana púrpura y moceta con fajín de seda del mismo color y rochet liso. Los sirvientes domésticos de los cardenales van ante la cruz, justo después de ellos los cantantes cantando el himno Veini, Creador Spiritas, es decir, ven, Espíritu Creador, los prelados siguen a los cardenales, y así procesando en ordenar que ingresen al cónclave, y cuando llegan a la capilla, el decano de los cardenales en el altar dice la colecta de Ius qui corda, es decir, oh Dios, que has instruido los corazones de los fiel cuando esté terminado y después del anuncio extra omnes as accello, es decir, todos de la capilla, se vuelve a leer la presente constitución, habiéndose omitido el secciones que solo tratan de cosas ya realizadas, y luego el juramento, según la forma prescrito anteriormente, es nuevamente tomado por todos los cardenales. Posteriormente,
Mediante un breve discurso y palabras adecuadas, el cardenal Dean anima a todos los cardenales a completar el negocio de elección adecuada y correcta. 53. Después de que todas estas cosas hayan terminado, el maestro de cámara, que es el gobernador del cónclave y mariscal perpetuo de la Santa Iglesia Romana, que es él. Una nota del traductor, el texto impreso en el Acta Apostolica Sedis, 1946, p. 82, y el del Vaticano Sitio Web leído ad Capellani, que sin duda es un error tipográfico, o un error de tipografía, de ad Capellam. 12. Guardián del cónclave, debe prestar juramento según las fórmulas establecidas frente al cardenal Dean, mientras todos los cardenales están presentes, y que los prelados, a quienes está confiado la custodia de los rotas del cónclave, es decir, arzobispos y obispos asistente en el trono pontificio y protonotarios apostolic de número participantium, 1.c, del número de los participantes, los auditores de la Sagrada Rota Romana, y los clérigos prelados de la lo mismo hace la venerable Cámara Apostólica. Grados. 54. Cumplidas estas cosas, los cardenales van a alojarse en las celdas distribuidas entre ellos por sorteo, con la excepción de los cardenales mayores en cada rango cardinalicial y el cardenal camerlengo de la Santa Iglesia Romana, que permanecen en la capilla para proceder al cierre del cónclave. Mientras tanto, sin embargo, los oficiales del cónclave y otros que sirven en el cónclave vuelven a prestar el juramento ya prestado, CFARN 45, según el fórmulas prescritas en presencia del secretario del Sacro Colegio, con el prefecto de ceremonias apostólicas en espera, designadas a tal efecto por el cardenal camerlengo de la Santa Iglesia Romana, ante la cual debían prestar juramento de antemano. 55. Finalmente, después de que la campanilla haya sido tocada 3 veces por orden del cardenal Dean, habiendo sacado a todos los que no debían permanecer en el cónclave, con antorchas encendidas, que el 3 cardenales jefes de los rangos cardenales y el camarlengo de la Sagrada Iglesia Romana, junto con el secretario del cónclave, el prefecto y maestros de ceremonias apostólicas, y también el arquitecto del cónclave busca diligentemente los escondites del cónclave y venidos, no sea que cualquiera de los que tienen prohibido estar en el cónclave permanezca dentro. Después estas cosas, sin embargo, que el cónclave se cierre dentro y que las llaves se confíen a la cardenal camerlengo de la Santa Iglesia Romana y al prefecto de ceremonias apostólicas. Sin embargo, los sirvientes de los cardenales y los demás funcionarios y ministros de el cónclave que enumeramos anteriormente puede estar en el cónclave, pero una inspección de todos estos deben hacerse con clavistas para que nadie entre ellos sea por casualidad un forastero. Para poder hacer la inspección es más segura, se invita a todos los capellanes del conclavista a entrar, y luego se les examinado uno por uno. 56. Al mismo tiempo que ocurre dentro, que el cónclave se cierre desde fuera por el gobernador y por el mariscal del cónclave, cada uno con su séquito, y también por el decano de los clérigos prelados de la Venerable Cámara Apostólica con el secretario canciller nombrado por el cardenal camerlengo de la Santa Iglesia Romana, junto con maestros de ceremonias y arquitectos, después de que se hayan llevado a cabo las diligencias y registros de antemano, las llaves, sin embargo, se confían al mariscal custodio. 57. Que se redacten respectivamente los documentos de los 2 cierres efectuados, el de la prefecto de ceremonias apostólicas, a ser firmado por el secretario del cónclave y por el mismo prefecto de ceremonias desempeñando la función de notario, con 2 maestros de ceremonias como testigos, el otro por uno de los clérigos prelados del venerable apostólico cámara designada por el cardenal camerlengo de la Santa Iglesia Romana, junto con el secretario canciller, en la oficina del mariscal del cónclave, con el propio mariscal, el prelado gobernador del cónclave, el comisionado general del mismo cónclave, quien debe 13. Ser miembro del Colegio de Abogados del Tribunal Consistorial y el gobernador del Vaticano. La ciudad está presente y firma. Capítulo 4 sobre el cierre del cónclave y especialmente sobre el secreto que debe ser observados en todas esas cosas que se hacen en el cónclave. 58. La elección del sumo pontífice debe hacerse en un cónclave, y que haya sido cerrado, sin perjuicio de la remoción de la nulidad de la elección con motivo del reglamento sobre esta materia ordenada por Gregorio XV, o por cualquier otro decreto pontificio. 59. Los cardenales nombrados pro tempore, es decir, por el momento debe, ya sea por sí mismos o a través de otros, con bastante frecuencia visitan y examinan diligentemente las celdas de los cardenales y otros lugares del cónclave no sea que el cierre del cónclave sea violado de alguna manera. Y si alguno tal cosa se encuentre, que los originadores sean expulsados del cónclave y que sean castigados con graves penas a juicio del futuro pontífice. 60. Una vez cerrado el cónclave, no se admitirá a ninguna persona para conversar con el cardenales u otros que tengan parte en el cónclave, a menos que estén presentes los prelados a quienes se confía la custodia del cónclave, y salvo que hablen de forma audible e inteligible idioma. Y si por casualidad alguien entra en el cónclave en secreto, Dios no lo quiera, que sea privado ipso facto, es decir, por ese mismo hecho, de todo honor, rango, oficio y eclesiástico beneficio. 61. Asimismo, exigimos que las cartas o cosas escritas de cualquier tipo, incluso impresas, no pueden en absoluto enviarse a los 2 a los que están en el cónclave, sin exceptuar a los cardenales de la Santa Iglesia Romana, y especialmente desde el cónclave a los que están fuera, salvo que todas y cada una de estas comunicaciones sean sometidas al examen e inspección del secretario del Sacro Colegio en compañía de los prelados que han sido designados a la custodia del cónclave. Se exceptúa de esta regla el canje de cartas, que será libre y sin trabas,
entre la oficina de la Sagrada Penitenciaría y la Cardenal Gran Penitenciario mientras permanece en el cónclave, y esas letras, estampadas con el sello de la oficina, no estará sujeto a examen e inspección. Sin embargo, absolutamente prohibir a todos que se envíen periódicos o publicaciones periódicas desde o hacia el cónclave. De hecho, que los que actúen en contra de las cosas expuestas anteriormente estén sujetos a la censura de excomunión /atae sententiae. 62. Además, como se ha articulado en las fórmulas de juramento ya señaladas anteriormente, tanto para los cardenales de la Santa Iglesia Romana y para los conclavistas, ordenamos estrictamente y ordenar que el secreto sea observado escrupulosamente por todos los que tienen parte en el cónclave en todas aquellas cosas que pertenecen a la elección del romano pontífice, y en aquellas cosas que se hacen en el cónclave o en el lugar de elección. Por lo tanto, se les exige evitar y tener cuidado con todos cualquier cosa que pueda de alguna manera violar directa o indirectamente el secreto, ya sea palabras, o escritos, o signos, o cualquier otra cosa, de tal manera que quienes violen esta ley. 14. Incurrir en excomunión /atae sententiae, de la cual, al igual que de cualquier otra ley establecida e impuestas contra cualquier persona en esta Constitución, nadie puede absolverlos excepto por el romano pontífice, ni siquiera por la gran penitenciaría en virtud de la fuerza de alguna facultad cualquier cosa, excepto en el momento de la muerte. 63. Sin embargo, prohibimos especialmente a los cardenales, bajo pena de la misma excomunión, de revelar a los sirvientes del hogar o conclavistas o cualquier otro las cosas que directa o indirectamente se refieren al escrutinio, e igualmente las cosas que se han hecho o decidido con respecto a la elección del pontífice en las congregaciones de los cardenales celebradas ya sea antes del cónclave o durante el mismo. 64. Además, mandamos a los cardenales de la Santa Iglesia Romana, graviterum erata ipsorum conscientia, es decir, su conciencia ha sido gravemente atada, que el secreto de este bondadoso incluso después de terminada la elección del nuevo pontífice, ni de ninguna manera puede permitirse su violación a menos que exista una facultad especial para tal fin o una la dispensa la concede el mismo pontífice. Es nuestra voluntad que este mandamiento se extienda a todos los demás que participaron en el cónclave, si por casualidad se enteraron, de buena o de mala fe, algo sobre esas cosas que se han negociado en el cónclave. 65. Por último, para ser más estrictamente conscientes de la observancia del secreto, prohibimos por completo de ser introducidos en el cónclave, bajo cualquier pretexto, los instrumentos que llame al telégrafo, teléfono, micrófono, radio, cámara fija, cámara de imágenes en movimiento y otros instrumentos de este tipo. Capítulo V concerniente al modo de procedimiento de las elecciones. 66. A la mañana siguiente, después de la clausura del cónclave la noche anterior, y después del toque habitual de la campanilla, los cardenales allí presentes, que no están indispuestos por enfermedad, reunirse en la capilla designada, y allí, después de que se haya celebrado la misa habitual celebrado y después de los cardenales, que voluntariamente se han abstenido marca registrada de decir misa por cualquier razón alguna, han recibido la comunión, y luego cuando el himno Veini, Creador Spiritas ha sido cantado por el sacristán junto con la colecta del Espíritu Santo, y también después los instrumentos de las dos clausuras del cónclave han sido leídos por el prefecto de Apostólica Ceremonias, deben proceder inmediatamente al asunto de la elección, que de hecho debe llevarse a cabo en solo una de las tres formas o modos, que se explican a continuación, de lo contrario la elección está sujeta al defecto de nulidad. 67. La primera forma, que se llama quasi per inspirationem, es decir, como por inspiración, o aclamación, es, a saber, cuando los cardenales, como inspirados por el Espíritu Santo, libre y proclamar espontáneamente a alguien, por unanimidad y en voz alta, como sumo pontífice, este método, debe tenerse en cuenta lo que se ha escrito a continuación. Primero, este modo de elección puede ser empleado solo en el cónclave y después de su cierre. En segundo lugar, la elección debería ser hecho de acuerdo con esta forma por cada cardenal presente en el cónclave, incluso por aquellos que a causa de la enfermedad están confinados en sus celdas. En tercer lugar, conjuntamente y sin ninguno de ellos. 15. Disidente. Cuarto, sin un trato especial anterior de la persona, por la palabra eligo, es decir, 7. Elegir pronunciado con una voz inteligible, y expresado por escrito, si no puede pronunciarlo con la voz. Ahora, un ejemplo de esto puede ser de este tipo, si alguno de los padres en el cónclave adjunto, con ningún tratamiento especial anterior, como se señaló anteriormente, debería decir, reverendísimos señores, en vista de la singular virtud y probidad del reverendísimo Lord N.N. Es decir, nombre, apellido, yo debería juzgarlo para ser elegido romano pontífice, y ahora lo elijo como papa. Entonces y después de que esto haya sido oído, si los demás padres, nadie excepto, siguiendo la opinión del primer con la misma palabra /higo pronunciada con voz inteligible o, si no puede, expresada por escrito, elegiría conjuntamente al mismo N, sobre quien no precedió ningún trato especial, NV. El mismo sería canónicamente elegido y el verdadero papa de acuerdo con esta forma de elección, que se dice que es por aclamación. 68. La segunda forma es per compromisum, es decir por acuerdo recíproco o delegación, es decir, cuando, en determinadas circunstancias especiales, los cardenales, deseando proceder a la elección por de esta manera, encomendar la facultad de elegir a algunos de los padres, para que ellos, en lugar de todos, es decir, en nombre de todos los padres, pueden proporcionar un pastor a la Iglesia Católica,
el ejercicio de este método debe ser de este tipo: primero, todos y cada uno de los cardenales presentes en el cónclave cerrado, sin que nadie disienta, hace un compromiso, es decir, término jurídico romano del arte que significa una promesa de acatar la decisión de un árbitro con algunos de los padres, es decir, con 3 o 5 o 7, no con un número mayor o menor, por ejemplo, en esta forma: en el nombre del Señor. Amén. En el año, etc., mes, etc., día, etc. Nosotros, los cardenales obispo, sacerdotes y diáconos de la Santa Iglesia Romana, todos y cada uno de nosotros residentes en el cónclave, para ingenio, NN. Y dejemos que todos los cardenales sean nombrados uno por uno, opte por proceder a través de delegación, y, por unanimidad y armonía sin que nadie disiente, elegimos como árbitros cardenales N y N, etc., a quienes damos plena facultad y poder de proporcionar el Santo Iglesia Romana con un pastor, bajo este método, a saber. Aquí será necesario para el cardenales arbitrales para expresar el modo y la forma según la cual los árbitros deben elegir, y según el cual el hombre elegido debe ser considerado el verdadero y legítimo papa, como por ejemplo, si se eligieran 3 árbitros, debe declararse a tal efecto si para que la elección sea válida deben presentar previamente al Sagrado Colegio la persona a ser nominados por ellos para el pontificado, o si simplemente deben seguir adelante con la elección, si los 3 deben estar de acuerdo en una persona o, de hecho, si es suficiente que 2 acordar uno, y si deben nominar a alguien del colegio o incluso a alguien fuera del colegio, y otras cosas similares a estas. Además de estas u otras cosas similares expresado por escrito debe agregarse el periodo de tiempo para el compromiso, hasta el cual los cardenales desean que los árbitros tengan el poder de elegir, y luego estas palabras son subjunto, y prometemos que lo consideraremos como el romano pontífice, a quien los sabios los árbitros piensan elegir de acuerdo con el formulario antes mencionado, u otras palabras adaptadas al formulario antes mencionado. En segundo lugar, una vez finalizado el mandato de este tipo, los árbitros se trasladan a un área en otro lugar separado y cerrado, y se encargan de llevar a cabo la elección, y debe declararse primero entre ellos, que no consideran que son 16 dando su consentimiento mediante cualquier pronunciamiento de palabras a menos que lo expresen expresamente por escrito palabras. Y este pronunciamiento es necesario entre los árbitros para que puedan emplear entre ellos palabras humanas y debrant sin prejuicios. En tercer lugar, después de la elección llevado a cabo por los árbitros de acuerdo con la forma prescrita por ellos, y después de la elección ha sido promulgada en el cónclave, el elegido por este método de delegación es el Papa canónico y verdadero. 69. El tercer y ordinario modo o forma de elección del romano pontífice es lo que se llama por escrutinio, es decir, escrutinio o votación secreta. A este respecto, debemos confirmar plenamente la ley establecida desde hace bastantes siglos y muy escrupulosamente observada desde entonces, por la que se de hecho estableció que para la elección válida del romano pontífice al menos 2/3 de los votos se requieren. No obstante, enmendamos la misma ley solo en la medida en que determinemos que un voto por encima de las 2/3 partes de los votos, de lo contrario la elección es ipso jure nula y nulo, de modo que solo será considerado romano pontífice en quien al menos 2/3 de los cardenales presentes en el cónclave, más uno, acordarán mediante papeletas secretas. Sin embargo, nos ordenar que este decreto se ponga en práctica y se cumpla para que uno se guarde contra cualquier ocasión de dudar de que el voto del propio electo se cuente en las 2/3 partes de la votos, ya que nadie puede avanzar, ya sea mediante escrutinio o compromiso de elegirse a sí mismo o poder votar a sí mismo en cualquier aspecto. De todos modos, el persona del hombre elegido, si está en el cónclave, debe contarse entre el número de cardenales. 70. El proceso de escrutinio tiene 3 actividades: una, que puede denominarse preescrutinio; la segunda, que puede denominarse escrutinio; y el tercero, que puede denominarse postescrutinio. 71. Los pasos del examen previo son 4, a saber, la preparación de las papeletas de votación; 7, el sorteo de los inspectores, los diputados de los votos de los enfermos y los revisores; 3, la redacción, es decir, el llenado, de las papeletas de votación; 4, el plegado del mismo. 72. La preparación y distribución de las papeletas corresponde a los maestros de ceremonias, quien distribuirá al menos 2 o 3 de ellas a cada cardenal. 73. La forma de la papeleta, en lo que respecta a sus dimensiones, será más amplia, es decir más ancho, de un lado que de largo. Sin embargo, en medio de su principal, es decir, superior, parte, debe contener estas palabras, impresas, si se puede hacer, de lo contrario escritas a mano. Eligo en summum pontificem reverendissimum dominum miam de cardinalem. Es decir, J. elijo como sumo pontífice al reverendísimo señor, mi señor cardenal. En consecuencia, un ejemplo de la papeleta de votación del escrutinio será el siguiente: eligo en summum pontificem revmam de miam de card. 2.0.0, CCCCCI. 7a. El segundo paso del escrutinio previo es la elaboración de los nombres de los inspectores, diputados por los votos de los enfermos y los revisores. El sorteo debe realizarse por sorteo de esta forma. 17. Antes de que avance el escrutinio, a la vista del público, deje que se coloque en una bolsita o receptáculo tantos trozos de papel como cardenales hay en el cónclave con sus nombres, o si es más agradables fichas esféricas de madera, pequeñas, claramente numeradas. Luego,
que los 3 inspectores sean elegidos por el cardenal diácono de menor antigüedad, luego 3 diputados para los votos de los enfermos, que en aras de la brevedad se denominará firmar y finalmente 3 revisores, el deber de todos los cuales se detallarán por escrito a continuación en su lugar correspondiente. Pero si en el dibujo del inspectores, firmar y revisores, los nombres de cardenales que no pueden llevar a cabo el se extraen las mencionadas responsabilidades por enfermedad u otro impedimento, el nombres de otros no impedidos serán arrastrados en su lugar. Una vez completado el dibujo, dejé que el trozos de papel, o las fichas esféricas para ellos, que se habían extraído, se arrojaron de nuevo a la bolsita o receptáculo. 75. El tercer paso del preescrutinio es la redacción de las papeletas de voto. En esta intersección, es decir, antes de que los cardenales comiencen a escribir el nombre del elegido en las boletas de papel, el secretario del Sagrado Colegio y los maestros de ceremonias deben abandonar el salón, para que durante el tiempo del escrutinio los cardenales permanecen solos en la capilla. Además, después de su salida del salón, será el deber del cardenal de menor rango del rango de diáconos para cerrar la puerta de la capilla, y en general para abrirla y cerrarla, tantas veces como sea posible. Necesario, por ejemplo, cuando los cardenales firmar y van a recoger los votos de los enfermos y después cuando regresen a la capilla, o por cualquier otra necesidad. 76. La redacción de las papeletas de voto se hará en secreto por cada cardenal, escribiéndole el nombre del que elige en la parte central de la papeleta, habiendo cambiado su estilo de escritura característico, en la medida de lo posible, de modo que la mano del que escribe no pueda ser reconocido fácilmente, y que cada uno tenga cuidado de no escribir varios nombres en la papeleta, porque el voto sería nulo. Sea este un modelo de la papeleta de votación escrita. Eligo en summum pontificem revmam demiam decal. Baronio, Baronius. 77. El cuarto paso del preescrutinio es el plegado de las papeletas de votación, que se hará en el medio de las papeletas de papel, de modo que la papeleta de papel en sí se reduce a un pulgar, tal como se puede ver en la figura que se coloca aquí como ejemplo. Eligo en summum pontificem revmam bonii pleis pcsodc verses asesas esberii. Demiam decal. Baronio. 2. Nota del traductor, el texto impreso en el Acta Apostolica Esedis, 1946, p. 89, y el del Vaticano Sitio Web leído ad Capellani, que sin duda es un error tipográfico, o un error de tipografía, de ad Capellam. Ver similar nota del traductor anterior, página 11. 18. Estas cosas son suficientes para el preescrutinio, pero lo que concierne a los cardenales enfermos, o aquellos impedidos de otra manera, se hablará de él en su lugar apropiado a continuación. 78. Sigue la segunda actividad, que ha recibido el nombre de escrutinio. Existen 8 pasos para esta actividad, a saber, llevar la papeleta de voto, prestar juramento, colocación de la boleta de papel en el cáliz, la mezcla de las boletas de papel, el recuento de ellos, la publicación del escrutinio, la colocación de las papeletas en un hilo, la puesta a un lado. 79. El transporte de las papeletas de voto y los 2 pasos siguientes, que se describen mejor juntos debido a su conexión, se hará de esta manera. Cualquier cardenal, teniendo observado el orden de precedencia, toma con los 2 primeros dedos de su mano derecha los suyos papeleta, después de haberla escrito y doblado, y con la mano levantada a la vista, la lleva al altar, ante el cual se encuentran los inspectores y en el que hay un gran cáliz, cubierto con una patena, para recibir las papeletas de voto, arrodillado allí, rezará por un poco tiempo, luego, levantándose, en voz alta e inteligible, hará un juramento en esta forma, que es escrito en una tarjeta colocada en el altar. Llamo a dar testimonio de Cristo el Señor, quien me juzgará, para que elija al hombre que, de acuerdo con a Dios, concluyo que debería ser elegido. Después de estas cosas, coloca la papeleta en la patena, y por medio de la patena la mete en el cáliz. Una vez hecho esto, se inclina ante el altar y regresa a su lugar. 80. Estas cosas deben ser observadas si el cardenal puede ir al altar, por si a cuenta de mala salud no puede y está presente en la capilla, el inspector de menor antigüedad acudirá a él, y el cardenal enfermo, después de haber completado secretamente la papeleta en su lugar, como se ha dicho arriba, al prestar el juramento antes mencionado, lo entrega doblado al mismo inspector, quien lo llevará a la vista del público al altar, y sin la oración y el juramento lo colocará en el patena, y por medio de ella poner la papeleta en el cáliz. 81. Sí, de hecho, hay cardenales enfermos en sus celdas, los 3 cardenales infirmarii, como dibujado por lote arriba, vaya a ellos con un recipiente pequeño con una altura del ancho de una palma, en cuya parte superior es una ranura o abertura de un tamaño tal que a través de ella la papeleta de papel doblada se puede transferir por su anchura al interior del recipiente. Antes de que los inspectores entreguen el contenedor al infirmarii, lo abrirán a la vista para que el resto de los cardenales puedan ver que no tiene contenido y está vacío, luego la cerrarán y colocarán la llave sobre el altar, luego el infirmarii, con el recipiente cerrado y con un plato pequeño que contenga suficiente papeletas, irán a cada uno de ellos, y los enfermos escribirán en secreto las papeletas tomadas del plato y los doblará, y en este momento después de jurar el juramento mencionado anteriormente colóquelo en la caja a través de la ranura, pero si el enfermo no puede escribir, cualquiera de los 3 cardenales infirmarii, u otra persona al menos en órdenes clericales, que serán seleccionados por decisión de cualquier cardenal enfermo o de los infirmarii,
habiendo prestado juramento de guardar el secreto en el manos de los mismos firmaría y marca registrada, harán las cosas mencionadas anteriormente, y estas personas. 19. Debe tener en cuenta que no solo están obligados por las cadenas del juramento a guardar el secreto, sino también que incurrirán en la censura de excomunión /atae sententiae, si actuaran contrario a la ley. Después de que se hayan hecho estas cosas, los firmarii regresan a la capilla con el contenedor pequeño, que los inspectores abrirán, y a la vista contarán el papeletas contenidas en él, y una a una pondrán tantas papeletas encontradas como enfermas cardenales sobre la patena, y mediante la patena ponerlos todos juntos en el cáliz. Sin embargo, para que no se prolongue la actividad del escrutinio, el firmarii podrá completar y colocar sus propias boletas de papel en el cáliz después del decano, luego mientras los cardenales están comprometidos en el escrutinio, pueden acudir a los enfermos para tomar sus votos en el camino en que se ha dicho antes. 82. El cuarto paso del escrutinio es la mezcla de las papeletas de votación, que se hará inspector superior, habiendo agitado varias veces el cáliz en el que se habían colocado mientras está cubierto con la patena. 83. El quinto acto es el escrutinio de las papeletas de voto, que será realizado a plena vista por el inspector de menor antigüedad, tomando una por una cada boleta de papel del cáliz y colocándola en otro cáliz vacío que ha sido preparado para este propósito. Pero si el número de papeletas no coincide con el número de cardenales, todos deben ser quemados, y nuevamente, es decir, por segunda vez, deben recurrir al voto, es decir, votación. Pero si el número de boletas de papel coincide con el número de cardenales, los demás pasos del escrutinio continuarán. 84. El sexto paso es la publicación del escrutinio, que será realizado de esta manera por el inspectores que se sientan en una mesa colocada ante el altar. El inspector senior tomará un papeleta y desdoblarla, y después de haber visto en la papeleta el nombre del elegido, entregárselo al segundo inspector, quien de la misma manera, después de haber visto el nombre del persona elegida, se lo entregará al tercero, quien lo leerá en voz alta e inteligible para que todos los cardenales presentes puedan anotar el voto en una hoja de papel impresa con los nombres de todos los cardenales, que tienen frente a sí. Además, tomará nota del nombre del cardenal leído en la papeleta de votación. Lo mismo se hará con relación a las papeletas restantes colocadas en el cáliz hasta la última. Pero en la publicación del escrutinio, los inspectores encuentran dos papeletas de papel tan dobladas que parece que fueron emitidas por un cardenal solamente. Si de hecho se elige a un mismo hombre en ambas papeletas, en las papeletas de votación antes mencionadas se considerarán y anotarán como un voto, pero si diferentes hombres son nombrados, ninguno de los votos será válido. Sin embargo, en ninguno de los dos casos se estropea el escrutinio. Pero una vez finalizada la publicación del escrutinio, los votos antes mencionados se reducirán a un resumen de los inspectores que los obtuvieron de acuerdo con los nombres de los cardenales o ellos los anotará en una hoja de papel aparte, de esta manera. El reverendísimo señor. 3. Nota del traductor, el texto de Acta Apostolicae Sedis, 1946, p. 91, y el sitio web del Vaticano se leen ad capellan y revertemur ilium capsula, cierta errata o error de transcripción para ad capellam revertentur cum capsula. 20. El cardenal A tiene 20 votos y el reverendísimo Lord Cardinal B tiene 15 votos, y así sucesivamente. Los demás, esto se hace para que, cuando sea necesario, los cardenales siempre se vean obligados a contar los votos que tomaron nota junto a los nombres de los cardenales. 85. El séptimo paso del escrutinio es la colocación de las papeletas en un hilo, que sea diseñado para que las mismas papeletas de papel puedan conservarse de forma más segura. Sin embargo, esta colocación la realizará el inspector de menor antigüedad enhebrando cada boleta de papel, después de lo lee, con hilo y aguja preparados para ello, en el lugar donde está la palabra el higo. 86. El octavo y último paso del escrutinio es guardar las papeletas de votación, que lo hará igualmente el inspector de menor antigüedad, quien, después de la colocación de todos los papeles se han hecho las papeletas en un hilo, unirá los extremos del hilo en un nudo y pondrá todo el papeletas tan atadas en otro cáliz vacío o lejos de todo lo demás en la mesa. 87. A continuación se presenta la tercera y última actividad, que se ha denominado post-escrutinio, de la cual hay 3 pasos, a saber, el escrutinio de los votos, la revisión de los mismos y la quema de las papeletas de voto. Así, el primer paso es el escrutinio de la papeleta, que se hará siempre por los inspectores, haya resultado o no una elección, y si, de hecho, una elección no resultó, en ordenar que se sepa que en el escrutinio no se ha elegido un papa, pero si de hecho la elección resultó, a fin de que se estableciera la elección canónica del pontífice. Además, el escrutinio de los votos se realizará de esta forma. Los inspectores reducirán los votos que cualquier nominado obtuvo un resumen, y si encuentran que ninguno de los nominados llegó a 2/3 de los votos con un voto añadido por encima, no se elige un papa, pero si encuentran que uno de los nominados ha obtenido al menos 2/3 de los votos con un voto añadido y arriba, la elección del papa ha ocurrido y de hecho es canónicamente válida. El segundo acto del escrutinio posterior es la revisión, que será realizada por los inspectores, sea o no una elección resultado, al inspeccionar tanto las papeletas de papel del escrutinio como las anotaciones de los votos realizados por los inspectores, de modo que mediante una revisión de este tipo se pueda establecer si los inspectores cumplió con su deber de manera directa y fiel. El tercer y último paso del escrutinio posterior, que siempre será realizado por los inspectores en su totalidad vista, es la quema de todas las papeletas de papel inmediatamente después de la revisión,
sea o no la elección resultó, antes de que los cardenales abandonaran el salón, con la ayuda del secretario de la cónclave y el prefecto de los maestros de ceremonias, que mientras tanto han sido convocado por el cardenal diácono de menor antigüedad. No obstante, sí se debe realizar un segundo escrutinio llevado a cabo de acuerdo con los procedimientos que se prescribirán a continuación, luego la quema de la 4 nota del traductor, el Acta Apostolicae Sedis, 1946, p. 93, y el sitio web del Vaticano dicen praeserventur, presubjuntivo pasivo, que ciertamente es una mala lectura de un praescriventur original, futuro indicativo pasivo, porque praeservare significa en latín posterior observar de antemano, así como observar, una costumbre, y observar preservar. La presencia de la palabra inferius, abajo, más abajo, en el texto, CFR. N88, indica que el praescribere que ocurre con más frecuencia, en el sentido de ordenar, prescribir, dirigir, es el original leyendo. El texto de Miranda, que está viciado por muchos errores de transcripción, dice praescriventur en un párrafo libre de errores. 21. Las boletas de papel del primer escrutinio se realizarán al final junto con las boletas de papel de la segundo escrutinio. 88. Para guardar el secreto de la forma más segura, mandamos a todos y cada uno de los cardenales, en virtud de la santa obediencia, entregar, quemar junto con las papeletas, notas escritas de cada descripción relativa al resultado de cada escrutinio, que pueda tener consigo. 89. En las constituciones de nuestros predecesores, especialmente en la de Gregorio XV, para llevar a cabo una elección más libre de obstáculos, se había ordenado que, después de la publicación del escrutinio, si una elección no se realiza en el mismo por el acuerdo en ese momento de 2/3, inmediatamente antes de que lleguen a los otros escalones, los cardenales podrían, una vez en cualquier escrutinio, acercarse a uno de los cardenales que hubieran obtenido al menos un voto válido en él mismo escrutinio, siempre que fuera no el que había sido nominado en el escrutinio por el mismísimo cardenal. Desde no obstante, este tipo de método de acceso, es decir, acercamiento no fue un poco difícil de llevar especialmente con respecto a aquellas cosas que conciernen a la inspección, la apertura y la comparación de las papeletas de votación, o más bien porque en la actualidad, después del cuidadoso método del papel hemos introducido las papeletas de voto, resultaría casi imposible, confirmando la regulación de nuestro predecesor Pío X que no quiso llegar a este inconveniente y de ninguna manera significa obstruir de cualquier manera la aceleración de la elección deseada, volver a ordenar y prescribir que en lugar de este acceso, una vez tanto por la mañana como por la noche, después de que el escrutinio haya completado de acuerdo con los procedimientos explicados hasta ahora, si es que una elección no resulta en el mismo, los cardenales deben proceder inmediatamente a realizar un nuevo escrutinio, en que volvieron a emitir su voto. Sin tener en cuenta en modo alguno los votos emitidos en el primer escrutinio. Es nuestra voluntad que en este segundo escrutinio los mismos procedimientos que en el primero uno debe ser observado, de modo que los cardenales al menos no estén obligados a prestar juramento o elegir nuevos inspectores, firmar y revisores, más bien, deje que las cosas que se rindieron con respecto a estas cosas en el primer escrutinio también serán válidas sin renovación para el segundo. 90. Y todas estas cosas que se han establecido sobre los procedimientos del escrutinio deben ser diligentemente observados por los cardenales en todos los escrutinios que deban realizarse en cada día por la mañana después de la misa habitual y el himno Veini, Creator Spiritas con el colecta del Espíritu Santo, y por la tarde, en un momento adecuado, igualmente después del himno Veini, Creador Spiritas con la colecta del Espíritu Santo. 91. Pero si la elección se lleva a cabo de otra manera que no sea mediante el escrutinio mediante papeleta, el secreto votos de 2/3 de los cardenales presentes, con un voto añadido por encima, o de alguna manera salvo por delegación de todos los cardenales igualmente presentes en el cónclave, con nadie disiente, y tal que nadie se elija a sí mismo al respecto, o de otra manera que no sea por aclamación de todos los cardenales igualmente presentes, sin un tratamiento especial precedente, en igual de manera sin que nadie disiente, con la palabra e/higo pronunciada en una voz inteligible o expresada. 5. Nota del traductor, el Acta Apostolicae Sedis, 1946, p. 94, y el sitio web del Vaticano dicen inane, un cierto error para Melena, por la mañana. 22. Por escrito, si no puede pronunciarlo con la voz, sea nulo e inválido por ese hecho, aparte de cualquier declaración, y que no dé ningún derecho a uno así elegido. 92. Declaramos que todas estas cosas que se han dicho hasta ahora acerca de las cosas antes de la elección y con respecto a la elección misma del romano pontífice, debe tenerse en cuenta aunque suceda que la vacante de la sede apostólica se produzca por la dimisión del sumo pontífice. Capítulo B acerca de las cosas que deben observarse o evitarse en la elección de los romanos pontífice. 93. Así como está bien establecido que el crimen de simonía, odioso tanto en lo divino como en lo humano ley, debe ser rechazada por completo, por lo que la rechazamos y la condenamos, y atamos a los culpables de este delito con la censura de excomunión /atae sententiae. Sin embargo, la nulidad de una elección simoniacal, que Dios lo evite, ordenada por Julio II o por cualquier otro decreto pontificio, ha sido eliminado, con el fin de que el pretexto de impugnar la validez de la elección del romano pontífice se acortará. 94. Asimismo, bajo la misma pena de excomunión /atae sententiae, prohibimos a cualquiera, incluso si resplandece con la gloria de un cardenal, de presumir, mientras el romano pontífice está vivo y sin consultarle, para tratar de la elección de su sucesor,
ni para prometerle voto, ni para deliberar y decidir cualquier cosa relacionada con este caso en reuniones privadas y concertadas. 95. Además, deseamos que todas estas cosas que han sido proclamadas y sancionadas sobre la elección del sumo pontífice por nuestros predecesores y especialmente por Pío X grados en relación con se confirme el veto civil o exclusiva, como lo llaman, como aquí los renovamos íntegramente y en parte, de modo que, con la eliminación de toda intervención externa, se cuide la plena libertad en elegir al Pastor Supremo. Por tanto, de nuevo, en virtud de la santa obediencia, bajo la amenaza de juicio divino y la censura de la excomunión /atae sententiae, prohibimos todos y cada uno cardenal de la Santa Iglesia Romana, tanto actual como futura, y de igual manera el secretario del Sagrado Colegio Cardenalicio, y todos los demás que participen en un cónclave para aceptar de cualquier poder, con cualquier pretexto, la cesión de proponer el veto o exclusiva, incluso si bajo la forma de un simple deseo, o para revelar este veto, conocido por él mismo por cualquier medio, ya sea a todo el colegio cardenalicio reunido y padres distinguidos por su vestidura púrpura, ya sea por escrito o por boca, ya sea directa e inmediatamente, o indirectamente y por otros, ya sea antes del cónclave o durante el mismo. Deseamos que esta prohibición extenderse a todas las intervenciones, intercesiones y otros medios en los que los poderes laicos de cualquier cargo o rango que desee participar en la elección del pontífice. 96. Además, que los cardenales se abstengan de todo pacto, convenio, promesa y cualquier otra obligaciones por las que pueden estar obligados a dar o no voto a alguien y algunos hombres, si estas cosas de hecho ocurren, declaramos todos y cada uno nulos y sin valor, incluso si un juramento ha 23 sido apegado, y nadie está obligado a la observancia de estas cosas, y de ahora en adelante vinculamos los que actúan contra esta prohibición so pena de excomunión /atae sententiae. Sin embargo, mientras la sede esté vacante, no estamos de acuerdo en prohibir la celebración de discusiones. Con respecto a la elección. Grados A. 97. De igual manera, prohibimos a los cardenales, antes de que vengan a la elección, hacer términos sobre o para decidir ciertas cosas de común acuerdo para cuya observancia se bajo obligación si son elevados al pontificado. Del mismo modo, si estas cosas de hecho ocurren, los declaramos nulos y sin valor, incluso si se ha adjuntado un juramento marca registrada. 98. Por último, con las mismas palabras que utilizaron nuestros predecesores, alentamos encarecidamente a cardenales de la Santa Iglesia Romana, guiados por ninguna inclinación de mente o por aversión, sesgados por ninguna el favor o la deferencia de uno, movido no por la intercesión de poderes en el mundo, influenciado no por la violencia o por el miedo o por el soplo del favor, pero solo teniendo ante sus ojos la gloria de Dios y el bien de la Iglesia al elegir al pontífice, para emitir sus votos. Por aquel a quien juzgar en comparación con los demás como idóneos en el Señor para gobernar fructíferamente la Iglesia universal y útil. Grados. 99. Dado que, de hecho, los fieles no deben depender tanto de la ayuda de la industria humana, aunque sean diligentes, como deben esperar en la perseverancia de la oración humilde y devota, añadimos este tuli, que en todas las ciudades, y en otros lugares, al menos los más notables, cuando la noticia de la primero llega a la muerte del pontífice, después de que se hayan celebrado solemnes ritos funerarios en su nombre por el clero y el pueblo, todos los días, hasta que la Iglesia romana tenga su propio pastor, que se derramen humildes e incesantes oraciones al Señor, para que Él, que hace armonía en sus propios asuntos elevados, que así forme los corazones de los mismos cardenales con armonía en la elección de modo que una rápida, afín y útil ocupación de la vacante siga de su unanimidad, como exige la salvación de las almas y el beneficio del mundo entero. Y no sea que suceda con el pretexto de la ignorancia que una proclamación tan saludable de la presente regla sea desatendidos, ordenamos que, mediante sus sermones, los patriarcas, arzobispos, obispos y otros prelados de las iglesias, y los demás, cuya tarea es anunciar la palabra de Dios, animar ingeniosamente al clero y al pueblo, que deben reunirse especialmente más a menudo debido a esto, para realizar repetidas peticiones de intercesión de oraciones suplicantes por el rápido y feliz desenlace de tan gran asunto. Grados. 100. En verdad, le pedimos a nuestro heredero y sucesor que no se retire, disuadido por la dificultad del oficio, de emprenderlo, sino de someterse humildemente al designio de la divina voluntad, porque el mismo Dios que impone la carga también pone bajo su mano, es decir, coloca su mano debajo de la persona como apoyo, para que no sea desigual en soportarlo, porque él mismo, que es el autor de la carga, es quien ayuda en la gestión de la misma, quien confirió la dignidad dale fuerza para que no caiga enfermo bajo la inmensidad de la gracia, es decir, el oficio del papado. Punto. 24 Capítulo B con respecto a la aceptación y la proclamación de la elección y también con respecto a la consagración y coronación del nuevo pontífice. 101. Una vez efectuada canónicamente la elección y después de que el secretario de la Sagrada Cáliz, el prefecto de ceremonias apostólicas y dos maestros de ceremonias han sido convocados al salón del cónclave por el cardenal diácono de menor antigüedad, deje que el consentimiento del hombre elegido sea solicitado por el cardenal decano en nombre de todo el Sagrado Colegio con estas palabras: aceptas la elección canónicamente llevada a cabo de ti mismo como supremo pontífice. 102. Después de que este acuerdo haya sido proporcionado dentro de un plazo que será determinado por el prudente juicio de los cardenales por mayoría de votos, en la medida en que sea necesario, el hombre elegido es instantáneamente el verdadero papa,
y adquiere y puede ejercer plena y absoluta jurisdicción en todo el mundo. De ahí que si alguien se atreva a impugnar los documentos elaborados con respecto a cualquier asunto que venga del romano pontífice antes de la coronación, lo obligamos con la censura de excomunión que se incurrirá ipso facto. 103. Después de que el cardenal Dean pregunte, ¿con qué nombre desea que lo llamen? La prueba se completa el acta relativa a la aceptación del nuevo pontífice y el nombre asumido por él, con el prefecto de ceremonias apostólicas en ejercicio de la función de notario, con el secretario del Sagrado Colegio y 2 maestros de ceremonias empleados como testigos. 104. Luego, después de haber hecho las cosas que por costumbre deben hacerse de acuerdo con el Caeremoniale Romanum, es decir, de Roman Ceremonial, un libro quirúrgico con instrucciones para ceremonias papales, los cardenales proporcionan la primera adoración, es decir, homenaje, al Supremo Pontífice electo, después de que se haya completado y el himno Te Deum, te alabamos, oh Dios cantado, el nuevo romano pontífice es dado a conocer a la gente que espera por el mayor cardenal diácono y, poco después, el mismo pontífice concede la bendición apostólica Urbi et Orbi, es decir, a la ciudad y al mundo. Luego sigue la segunda adoración, que los cardenales, vestidos con capas morados, llevan a cabo. 105. Si el electo vive fuera del cónclave, las normas contenidas en el Romano Ceremonial, libro I, título 1, sobre el cónclave y la elección del Papa 37, debe ser observado. 106. Finalmente, después de que todas estas cosas se hayan cumplido debidamente, por orden del nuevo pontífice se abre el cónclave, tanto desde dentro como desde fuera, el certificado habitual de esta apertura se completa según lo sancionado en el número 56 anterior. Además, después de la apertura del cónclave, se admite el pueblo que por costumbre suele ser presentado al pontífice electo para la adoración. 107. Cuando el sumo pontífice lo decida, los cardenales serán informados por el prefecto de ceremonias apostólicas para realizar la tercera adoración. 108. Pero si el elegido aún no es sacerdote ni obispo, será ordenado y consagrado por el decano del Sagrado Colegio Cardenalicio, y 25 IES. Quien luego usa el palio, es decir, la circular banda de lana usada por papas y arzobispos que significa plenitud del poder episcopal, copyright si el cardenal Dean está ausente, el privilegio recae en el subdecano, y si él también está ausente, en el señor suburbicario, es decir, perteneciente a las 7 sedes episcopales cerca de Roma, cardenal obispo. 109. Finalmente el pontífice es coronado por el cardenal protodiácono y cuando le place, toma posesión, mediante la ceremonia prescrita, de la Archibasílica Patriarcal de Letrán. Dado que todo el negocio ha sido considerado seriamente y conmovido por los ejemplos de nuestros predecesores, por tanto, ordenamos y prescribimos estas cosas, decretando que este presente documento y todo lo que contiene no puede en modo alguno ser impugnado, ni siquiera por el hecho de que cualquier persona que tenga un derecho o interés en cosas dichas de antemano, o que finja tener un interés de cualquier manera, no esté de acuerdo con ellos, y no se les solicite ni se les escuche en relación con estas cosas, o por cualquier otra razón, sino que estos mismos documentos son manifiesta y serán siempre y perpetuamente verdaderos, válidos y efectivos, y adquirirán y obtendrán su pleno y resultados no disminuidos, y ordenamos a las personas a las que pertenece y pertenecen por el momento a votar, que las ordenanzas deben ser, respectivamente, e inviolablemente observado por ellos, y si alguien intentara de otra manera en relación con estas cosas, por cualquier autoridad, a sabiendas o sin saberlo, el intento es nulo y sin valor. 7. Deseamos también que este documento nuestro sea leído en presencia de todos en las primeras congregaciones. Generalmente se lleva a cabo después de la muerte del pontífice, como arriba, N12a, de nuevo después de entrar en el cónclave, como arriba, N51, lo mismo cuando alguien es elevado a la dignidad de la púrpura, después de habiendo hecho un juramento solemne de preservar escrupulosamente las cosas que se han decretado en el presente Constitución. Sin perjuicio de cualesquiera constituciones y órdenes apostólicas en contrario emitidas por nuestro predecesor romano pontífice, que, en la medida de lo necesario, declaramos todos y cada uno para ser derogado, como antes, e incluso otros asuntos dignos de mención individual y especial y derogación. Por tanto, no se le permita a nadie debilitar esta página de nuestra Constitución, ordenanza, abrogación, mandamiento, orden vinculante, advertencia, prohibición, precepto y voluntad, o ir contra él con una empresa precipitada. Además, si alguien se atreve a intentarlo, hágale saber que incurrirá por ello en la ira del Dios Todopoderoso y de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo. Dado en Roma, junto a San Pedro, en 1945 DC, el 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, en el 7º año de nuestro pontificado. Este libro ha sido digitalizado mediante reconocimiento óptico de caracteres, por lo cual puede contener errores gramaticales, ortográficos y saltos de línea. Traducción automática, ir al documento original.